número 5, clase número 5 de la materia Teología Sistemática, trimestre número 3, ¿ok? Clase número 5. Entonces estamos en el punto la providencia de Dios, y cuando hablamos de providencia hablamos del control que tiene Dios sobre todas las cosas. Y como les digo, aquí tenemos algunos puntos que son importantes de entender, y a veces nos cuesta entender por el concepto que tenemos de ciertas cosas. ¿Okay? Por el concepto que tenemos de ciertas cosas. Por decir, cosas como el mal. ¿Cómo tú definirías qué es lo malo? Una definición que no es buena es que a mí me pase algo que a mí no me conviene. Eso no necesariamente es malo. No necesariamente. Dijimos la semana pasada, ¿cuál es la perspectiva que el cristiano debe tener con respecto a la muerte? Esa es ¿cuál es la definición clara que el ser humano o el cristiano debe tener con respecto a la muerte? Para muchos la muerte es mala. Sin embargo, muchos mueren todos los días. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? El hombre siempre quiere evitar ese tema. No hables que se vayan a morir, ¿no? Cuando tú contratas un seguro de vida, te dicen, le estamos ofreciendo ese seguro de vida, usted va a pagar, no sé, 500 pesos mensuales para que usted cuando se muera, su familia le va a dejar 3 millones de pesos. Pero eso será más adelante porque pues, Dios no quiera, le vaya a suceder mañana. Y bueno, ¿te dan cuenta? O sea, en un punto dado, el ser humano sabe que eso es algo que Dios decide. Es algo que Dios decide respecto a quién va a morir. Nos quedamos entonces en el versículo de Samuel cuando Natán le dice que su hijo va a morir, ¿no? Voy a recordar un poco de lo que dije ahí. Dije, si nos ponemos del lado humanista, pues la gente va a decir, ay no, pues qué malo es Dios, ¿verdad? O sea, Dios se desquitó con el niño. O sea, yo no puedo concebir un Dios así. Bueno, no lo puedes concebir porque tú crees algo errado de Dios. Cuando un hombre te dice, es que yo pienso que si Dios es amor, Dios no podría enviar a nadie al infierno, pues qué bueno, porque tu Dios no existe. Eso está en tu mente, nada más. O sea, eso es lo que tú crees. ¿Ok? Eso es lo que tú crees, y eso se ha ido metiendo mucho a la iglesia. Y otra cosa con respecto a la mujer. Y entonces se mete ese concepto de sumisión, es sobajar. No. En la Biblia no existe eso. Sumisión en la Biblia no significa que yo sea más que tú. No. Habla del orden que Dios impuso. El hombre fue creado primero, después que la mujer. Eso no lo pueden cambiar. Entonces, ¿por qué fue creada la mujer? Por causa del hombre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre estaba incompleto. Y por causa de eso, que Dios vio que el hombre estaba incompleto, creó una mujer. Entonces, su misión en la Biblia, que la mujer esté sujeta, no significa que la mujer sea menos, porque Cristo está sujeto a Dios. ¿Y a poco es menos Dios Cristo que el Padre? Pues obviamente que no. ¿Te dan cuenta del concepto errado que a veces tiene? O sea, sujétense. Entonces, la gente empieza a pensar que sujeción significa que me sobajen, que me pisoteen, que me digan, y yo pues, calladita y me veo más bonita. No significa eso. Entonces, aquí, como les dije, la muerte del hijo de David, si lo vemos en el punto cristiano, era una misericordia. Vamos a ver otro pasaje para entrar en materia e ir a la parte final de este punto. Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver un poquito más sobre este punto y vamos a hacer varias preguntas y vamos a analizar un poquito más. Mientras están llegando a ese pasaje, voy a decir un poco del contexto. David está huyendo de su hijo Absalón. Está huyendo porque Absalón entró a la capital de Jerusalén. Varios de sus allegados se le voltearon a David, lo traicionaron, y entonces David sale huyendo. Es interesante, hermanos, pero la mitad de la vida de David
siempre fue huir. Siempre fue huir de Saúl, huir de su hijo, huir de muchas otras cosas. O sea, la mayoría de su vida de David fue huir. Pregunta: ¿el que David esté huyendo de Saúl era bueno o era malo? Si tú dices bueno, ¿por qué? Eso es apologética, ¿eh? Apologética es defender la fe, pero no a base de gritos, es a base de argumentos. Pero la apologética no es para que vean que yo sé más, no. La apologética es para que la verdad del evangelio esté firme. Si yo digo que sí fue bueno, ¿por qué? Porque así David, podríamos decir, hablando en el ámbito cristiano, así David aprendería a confiar más en Dios. Porque ¿sabes cuándo se confía más en Dios? Cuando no tienes nada. Y lo único que te queda es Dios. Por eso dijo Cristo que es muy difícil, no imposible, pero muy difícil que un rico, ¿qué? ¿Por qué le es muy difícil? ¿Por qué es malo ser rico? No. No. ¿Por qué? Porque cuando lo tienes todo, te es difícil, ¿qué? Confiar. Poner tu fe en Cristo. Te es difícil porque lo tienes todo. Cuando no tienes nada, ¿te es difícil? No, porque nada te estorba. Entonces llegamos aquí a una conclusión. Si tú tienes algunas desavenencias en tu vida, ¿es porque estás mal? Si así fuese, entonces todos los apóstoles estaban mal, porque eran perseguidos. ¿A esa conclusión llegamos? Aguas con eso. Aguas con eso. Por eso, para emitir un juicio debemos tener más información. No es simplemente lo que veo. Nuevamente, si tú estás teniendo desavenencias en tu vida, ¿necesariamente es porque estás mal? Si a alguien se le murió su papá, ¿es porque está en pecado? Perdónenme, pero la muerte es algo que a todos nos va a llegar. O sea, llegar a esa conclusión es de alguien que no tiene sentido común. ¿Te dan cuenta? O sea, hay que razonar. Piensen. Ahora, aquí, vamos a ver el versículo. Dice, segundo libro de Samuel 16:4. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. Maldiciendo significa diciendo muchas cosas, pues, horripilantes que no se le diría a una autoridad. O sea, tú dices, o sea, al rey no le diría que es un asno, ¿no? Porque pues, me va a mandar a matar, no le puedo decir eso. Bueno, este hombre se atrevió, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. O sea, estaba rodeado David. ¿Ok? Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Y Jehová te ha dado el pago. Fíjate cómo lo dice. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar en el cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y he aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza, se lo voy a matar. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vos, los hijos de Sarbia? Si él así maldice, fíjate que lo que dice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Cómo traducimos ese pasaje? Tenemos que tener por sentado que Dios es santo. Y ahora vamos a leer otro pasaje en Santiago. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
¿Cómo traducimos ese pasaje? Así está diciendo David. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá porque lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Cómo traducimos ese pasaje? Entonces Dios es el que le dijo que hiciera algo malo. Vamos a poner en contexto todo el pasaje. Simei, ¿qué pensaba? ¿Qué estaba pensando cuando le dijo que era un hombre sanguinario? Simei pensaba que David había matado a todos los de la casa de Saúl. Eso es lo que él está diciendo. Pregunta, ¿era verdad? No. David no mató a nadie de la casa de Saúl. Saúl murió por mano de los filisteos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí David con respecto a lo que está ocurriendo aquí? Bueno, recuerden, hermanos, que lo que se siembra se cosecha. Él estaba pensando una cosa, pero David sabía que Dios lo permitía. Hay cosas que Dios las va a permitir, ¿eh? Entonces, otro pensamiento aquí errado. Muchos piensan que por ser cristianos nada me debe de pasar. No sé dónde leíste eso. No sé dónde leíste eso. Eso no existe en la Biblia. O sea, ustedes piensan que por ser cristianos, a mí nunca me tiene que faltar. Yo nunca me tengo que enfermar. Yo nunca tengo que tener problemas. No se me puede morir un familiar. Algún día nunca me tengo que caer. Sí, pastor, porque la Biblia dice que tu pie no tropezará en piedra. A ver, tú tomaste eso de los Salmos y te voy a aclarar algo. El libro de los Salmos es un lenguaje poético. Por lo tanto, todo lo que se dice, o la mayoría de lo que se dice en los Salmos, no es literal. ¿Cómo traducimos no te sentarás en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores? Por eso yo por eso no voy al cine, porque ahí se sentó un escarnecedor, pero yo ya no me siento allí. ¿Será? O sea, ¿a eso es lo que se refiere? No. Pero te sientas con los amigos allá a beber y a emborracharte, entonces ahí sí no aplica. ¿Te das cuenta que no se refiere a eso? No se refiere en sí a la silla, sino se refiere a la compañía que tienes y que si te edifica o no. A eso se refiere. Entonces, ¿qué se refiere con que tu pie no tropiece en piedra? Pues habla de una de las tentaciones, que si tú estás en comunión con Dios, Dios no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas resistir. No está diciendo que no vas a ser tentado, está diciendo que no vas a ser tentado más allá de lo que puedas resistir. Entonces, quitémonos de la idea de que, para eso soy cristiano. Yo sé que me tiene que ir bien. Defínelo. ¿Qué significa que te vaya bien? ¿Que siempre tengas dinero? ¿Eso es que te vaya bien? Entonces Bill Gates está súper bien, ¿verdad? ¿Te das cuenta el tipo de definiciones que a veces tenemos que son absurdas? Así no es. ¿Qué cosas que te vaya bien? No, a mí que me vaya bien es que siempre tenga trabajo. ¿Y cuando no? ¿Sabes? A lo mejor puede ser que Dios te quite el trabajo porque tu trabajo es un ídolo. Siempre lo pones de pretexto. Siempre. ¿Sabes qué va a hacer Dios con tu pretexto? Te lo va a quitar. Ay, no, pastor, usted me está echando la sal. ¿Otra vez? ¿No ya hablamos de la suerte? ¿Te dan cuenta, hermanos? O sea, el problema es que a veces nos basamos más en lo que me dijo mi tatarabuelita que en lo que Dios dice. Entonces, ¿por qué lo está maldiciendo aquí este hombre? ¿Por qué Dios lo permite? Porque recuerden lo que Dios le dijo. No le dijo, tú hiciste blasfemar el nombre de Jehová, entonces tú vas a pagar las consecuencias.
Dios va a permitir, y fíjate, muchas veces Dios permite que sufras las consecuencias, pero no al extremo. Hay cosas que Dios permite que suframos las consecuencias, pero Dios no permite que esas te lleven a la destrucción. Y Dios está permitiendo aquí, cuando dice Dios le dijo, significa Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que yo no me olvide el por qué estoy en esta situación. Que no es culpa de Dios. O sea, no era culpa de Dios que David estuviese huyendo. ¿De quién era culpa? De él. Entonces, dice ahí versículo 2, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. ¿A quién se le arroja una piedra? ¿Cuándo agarras una piedra? Cuando estás en la calle. ¿A quién le vas a arrojar una piedra? A un perro. ¿Se dan cuenta la magnitud de lo que estaba haciendo este hombre? ¿Se dan cuenta? Aguas, hermanos. Aguas. Aguas con lo que a veces decimos. Aguas. Porque recuerda que la vida da muchas vueltas. ¿Sí saben lo que pasó con este hombre, con Simei? ¿Sí saben después en la historia qué pasó con él? Cuando Salomón empezó a reinar, David le encargó varias cosas. Y una de ellas fue este hombre. Le dijo, este hombre me maldijo. O sea, yo sé que Dios lo permitió. Pero este hombre jamás vino y me dijo, oye, me equivoqué. Jamás me dijo eso. Así que te encargo que cuando yo muera, te encargues de él. Porque me maldijo. Entonces Salomón le dijo, te voy a dar una casa en Jerusalén. Y el día que tú te salgas, ese día te voy a matar. Entonces un día se le fueron unos asnos. Se le fueron. ¿Y qué crees que hizo este hombre? Se fue. ¿Verdad? Se fue. Con la advertencia. Ay, tienes que comprender. A ver. Ya te advirtieron. Eso se le llama rebeldía. Si yo ya te avisé y tú lo haces, valiéndote, ¿qué va a pasar? Entonces Simei se fue. Fue a buscarlos, regresó y ¿qué crees que pasó? Salomón le dijo, te dije que si te ibas, te mataría. Y así pasó. El hecho de que Dios permita ciertas cosas no quiere decir, hermanos, que no somos responsables de esas cosas. Es otro punto al que vamos a entrar. Aquí parece, hermanos, que dice Jehová, bueno, como que le da las palabras que tiene que decir. Sin embargo, lo que debemos entender es esto, y es que Simei ya tenía ese rencor desde mucho tiempo antes. Y cuando, hermanos, nos alejamos de Dios y nos apartamos de sus mandamientos, entonces Dios permite que los enemigos se burlen de nosotros. Dice la palabra que aquel que anda en paz con Dios, aún a sus enemigos, los hace estar en paz con Él. O sea, todo eso está en el control de Dios. Dios a veces que permite que tus enemigos digan cosas así, pero no van en contra de tu vida. Y Dios no lo permite. Pero aléjate de Cristo. Y vas a ver cómo tus enemigos te van a dominar. Aléjate de Cristo. O sea, aquellos que dicen, yo no haría eso, aléjate de Cristo. O sea, nunca digas nunca, porque sí, Ay, hermanos, tantas cosas que yo he visto que en verdad, o sea, dicen, no, yo nunca haría eso. Ves su vida después de unos 2, 3 años, se alejaron de Cristo, de la iglesia, de la palabra de Dios, y ves que su vida es un total desastre. Es un total desastre. Entonces, así como David se había de toda la situación, aun cuando son consecuencias nuestras. ¿Ok? Aun cuando son consecuencias nuestras. Entonces, vamos a analizar otro punto aquí. Número uno, analizando otro punto aquí. Dios usa todas las cosas para cumplir sus propósitos. Y fíjate, e incluso usa el mal
para lograr su plan. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Un ejemplo de ello es Romanos 8:28. ¿Ok? Romanos 8:28. ¿Ok? Dice ahí, y sabemos que los que aman a Dios, esa es la condición, vean y sigan bien el versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, esa palabra todas, es una palabra griega que significa multicolor. Todas las cosas, ¿cuáles? Buenas y malas. Pero buenas y malas, ¿según quién? Según mi perspectiva. No es la perspectiva de Dios. No es, a esta niña le falta fogón, lo vamos a echar leña para que sienta la bravura de la vida. Dios no es así. Dios no es así. Sino que Él permite ciertas situaciones en nuestras vidas por diferentes propósitos. Pero Dios nunca hace nada malo. Bueno, pero es que yo pienso que esto es malo. Bueno, eso es según tu perspectiva. Porque ¿a quién le gusta sufrir? No, a nadie. Es obvio que a nadie. ¿Y qué pasa cuando Dios permite que sufras? Luego lo asociamos a que es malo. Pero no necesariamente. No necesariamente. Entonces, esta clase, hermanos, de entendimiento va a provocar que tengamos seguridad. ¿Por qué? Porque Dios te va a ir mostrando a ti personalmente si lo que estás viviendo es por causa de tu pecado o porque simplemente Dios quiere hacerte crecer. Ejemplo claro, Israel en el desierto. ¿Sabes cómo son las inclemencias del desierto? Ahí no hay Oxxos, ni Soriana, ni Gran Bodega, ni nada de eso. Ahí lo único que encuentras son serpientes, escorpiones, mucha arena y matorrales. Es lo que encuentras. Ni agua. Y Dios cuidaba de ellos, pero estaban en el desierto. Eso es lo que quiero que entiendan, hermanos. Dios nos cuida, pero seguimos en un desierto llamado el mundo, donde tenemos que machetearle, ¿sí? Pero al final sabemos que Dios tiene el control de todo. Entonces, hermanos, el ejemplo claro, como se los dije, es Faraón también. Es un ejemplo claro de la manera en que Dios usa el mal para su gloria. Lo analizamos la semana pasada. ¿Ok? Entonces, número 2. Dios nunca hace el mal. Y nunca se le debe echar la culpa de algo malo. Otra vez, eso malo es según mi perspectiva. Nuevamente, eso malo es según mi perspectiva. Ahora sí, Santiago 1:12. Santiago 1:12. Aquí entendemos algo, hermanos, Si tú oras a Dios, vamos a ponerlo así, yo estoy orando a Dios porque me deje entrar a esa universidad. Yo desde niño siempre soñé con estudiar ahí. Qué bueno. Cuando tú oras a Dios, estás consciente que Dios puede decir que no. Entonces, ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué? Ya te resientes, ya no quieres venir a la iglesia, porque pues tú le pides algo a Dios y no te lo dio. Pues cuando pides algo, Dios puede decir que no. No siempre va a decir que sí. Ese es otro pensamiento malo de la iglesia. Es que la Biblia dice que en Cristo Jesús es sí y amén. Sí, pero el contexto de ese pasaje es las promesas dadas en el Antiguo Testamento y en Cristo se cumplen y son sí y son amén. A eso se refiere. No se refiere a todas las oraciones que hagamos.
Bueno, pero la Biblia dice que, y todo lo que pidiéremos en su nombre, Dios lo hará. Sí, sí dice. Pero ese pasaje se refiere a que todo lo que hagamos en su nombre, nombre habla de la autoridad, de cómo está en toda la escritura, según su voluntad. Entonces, Dios no te va a conceder que si tú andas con uno del mundo, ay Señor, conviértelo. ¿Tú piensas que eso va a pasar? Para empezar, Dios no te escucha. Para empezar, por ahí. O sea, alguien que está en un pecado así, Dios no te escucha. Es que estoy haciendo una cadena de oración. Pues haz la cadena que quieras. Que todo el mundo se ponga de acuerdo contigo. Dios no va a cambiar. Así no funciona. Así no funciona, hermanos. Entonces, hermanos, Dios a nuestras oraciones puede decir, no, no te voy a dar eso. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Saben de quién tenemos ese ejemplo? Del rey David. ¿Qué quería hacer David? Hacer un templo. Y Dios le dijo que no, que lo iba a hacer su hijo. Entonces, ¿qué hizo David? Se amargó todo. ¿No? ¿Qué hizo David? Bueno, no lo voy a hacer, pero voy a preparar para que mi hijo lo haga. Hermanos, el hecho de que Dios nos diga que no en algo, no quiere decir que todo lo demás está errado. Tenemos que trabajar en otra cosa. Hay a veces, hermanos, que también pasa, ¿sabes dónde? Yo quiero trabajar en cierto ministerio de la iglesia. Yo quiero trabajar ahí. Y Dios a veces te va a decir, en ese no. Yo quiero que trabajes aquí. Ay, Señor, ¿pero por qué? Porque yo así quiero. Pero es que yo no sé nada de esto. Bueno, vas a aprender. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A ver, ese primer pasaje. ¿Por qué en una parte primero pone tentación y después pone prueba? Porque la palabra prueba y tentación tienen que ver con la misma palabra. Básicamente, cuando tú eres probado, a la vez eres tentado. Dios siempre va a querer que cuando tú seas probado, tú tengas una bendición. Esa es como que la meta de la prueba. La meta de la prueba es que tú aprendas algo, crezcas y Dios te dé una bendición a ti. Pero lamentablemente, cuando el pecado se atraviesa, se convierte en una tentación. ¿Qué cosa es una tentación? ¿Cómo podemos diferenciar entre una tentación y una prueba? Básicamente, la tentación satisface solamente tus sentidos, tu punto personal. Imaginémonos que tú tienes 10,000 pesos. El típico cristiano es este. Señor, si tú me das esos 10,000, lo primero que haré es darte el diezmo. Bien piadoso, ¿no? Darte el diezmo. ¿Cuánto es el diezmo? 1,000 pesos. Y resulta que Dios lo permite. Te dan los 10,000. Entonces, ¿qué dijiste? Tengo que dar el diezmo. Entonces atraviesa la avaricia. No, es mucho, ¿no? Oiga, pastor, ¿no lo puedo dar a meses? A 10 meses de 100. Pero total lo estoy dando. ¿Por qué? Es que si no, no me va a alcanzar. ¿Te das cuenta? O sea, Dios probó tu corazón a ver si eras hombre de palabra. Pero a la vez se convirtió en una tentación porque tu avaricia ya hizo que tú no quieras dar lo que te comprometiste a hacer. ¿Te das cuenta? O sea, la misma cosa vino en un mismo momento. En un mismo momento. Y así van en muchas situaciones que a veces pasamos. Dios dice, soporta. Entonces te pone una persona que es el hermano lija. O es el hermano martillo, porque te está... Entonces, ay, hermano, esta hermanita, ¿cómo? ¿De verdad?
Y está la prueba de que tú tienes que aguantar. Y Dios te está formando a través de la hermana o del hermano. ¿Ah? Pero a la vez está la tentación de ponerte al tú por tú. Y solucionar las cosas pues como si estuvieras en el mercado, ¿verdad? No es que yo no me dejo de nadie. No, es que no te dejes de nadie. Es que dejes que Cristo se forme en tu vida. Pero tú cedes a la tentación. ¿Quién queda en vergüenza? Primero Cristo y después tú. Y esa prueba que Dios quería que pasaras, no la pasas, ahí te quedas. Y la bendición que te estaba esperando, no la alcanzas. Y sigues igual. ¿Por qué crees que Israel no entró a la tierra prometida? Porque cuando se enfrentó a la prueba, no la pasó. Regrésate. No has aprendido, regrésate. No, pero Señor, ya, y ahora sí, ya. No es cuando tú quieras, es cuando yo diga. Por eso ves a muchos cristianos fracasando, hermanos. Por eso. ¿Por qué? Porque Dios los quiso probar. No pasaron la prueba. Entonces, ¿qué? Se quedaron ahí. Otro ejemplo, Abraham. ¿Qué le dijo Dios? Entrégame a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. ¿Cuál era la prueba? Obedecer. ¿Cuál era la tentación? Es que lo amo mucho. Ay, ¿cómo crees, Diosito? O sea, mi hijo, ¿cómo lo voy a entregar? ¿Te das cuenta? En un mismo punto hay una prueba y esa misma prueba puede volverse una tentación. ¿Qué lo vuelve una tentación? Mi pecado. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, estoy en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Cómo contradicen muchos este verso? Job. ¿Qué pasó con Job? ¿Sabes la historia de Job? ¿Cómo es? Llegó Satanás y le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, que es un hombre justo, recto, que anda conmigo, que me ama? Y Satanás le dijo, pues obviamente, ¿cómo no te va a amar? Si ve, lo proteges, le has dado todo, es un hombre rico, tiene comodidades, no le pasa nada, pero tócalo y vas a ver. ¿Y qué Dios dijo? Entonces ahí fue inducido por el mal. No. ¿Por qué no? Porque recuerden que cuando Dios toma una decisión no es por el momento que ocurre, sino es que Él ya vio toda la historia. Satanás divagaba. Él pensaba que quitándole todo, Job iba a blasfemar. Dios ya sabía si eso iba a pasar o no. Entonces, cuando Dios le dice permítelo, no, lo permite y dice pues tócalo. No significa que en ese momento se dejó convencer. Ya lo había planeado. O sea, no es que ya lo sabía. Desde la eternidad ya se había dicho que Dios iba a probar a Job. Es como la salvación. La salvación no surgió en el momento que Adán pecó. La salvación ya estaba desde antes que Adán existiese. Esa es la sabiduría de Dios. No es que Dios, dijo, no, pues vamos a meter un remiendo aquí porque ya se nos puede. No. O sea, ¿estaba planeado en el plan de Dios que Adán fallase? Sí. Y ya se los expliqué por qué. Seguimos ahí entonces. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué cosa es la concupiscencia? Un deseo inflado. O sea, todos tenemos deseos y tener deseos no es malo. Sino es malo cuando mi deseo está encima de lo que Dios quiere. Esa es una concupiscencia. ¿Es malo tener dinero? No, es malo amar el dinero. Esa es otra cosa. Dios te puede dar dinero, pero cuando tú amas más el dinero, va a venir otras cosas a tu vida. Entonces, ¿cuándo somos tentados? Cuando estamos luchando
entre poner mi punto personal y lo que Dios dice. Dios dice algo y tú lo sabes, pero ay, es que esto es lo que siempre he querido. Ay, no seas malo, Diosito. Sí, ya sé que está mal, ya sé, ya sé que es pecado. Pero ay, pues, ¿vas a poco quién no se equivoca? Está siendo atraído. La idea aquí es como un pez. Tú echas el anzuelo y ¿qué le pones al anzuelo? Pues una carnada. Algo suculento. Donde el pez lo vea y quiera morder. Al momento de morder, lo sacas. Así es la idea de la tentación. La tentación se presenta suculenta, se presenta hermosa, hermoso, atractivo. Es lo que necesitas en este momento. Así se presenta la tentación. Así como que pececito dices, no, sí, tengo hambre. Entonces, dice ahí, la concupiscencia, después que ha concebido, se consuma, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. ¿Se dan cuenta? Dios tiene que ver ahí, ¿no? Todo empieza en una decisión que te dejas caer en la tentación. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Dios permite que me tienten? Porque Dios sabe que puedes pasarla. Dios lo sabe si te tomas de Él. Si tú lo quieres hacer solo, vas a fallar. Entonces, ¿Dios me abandona en mis consecuencias? No. Pero sin duda un camino que podías haber iniciado bien, lo inicias con pesar. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pregunta. Entonces, ¿el matrimonio es bueno o malo? ¿Por qué es bueno? Porque yo lo creo, ok. Entonces, ¿por qué vemos tanta gente quejándose del matrimonio? Una parte, sí, pero muchas veces un matrimonio empezó en la tentación. Hermanos, no necesariamente porque jóvenes cayeron en esa tentación, no necesariamente se tienen que casar, ¿eh? Es como tapar un hoyo abriendo otro. O sea, ¿tú piensas que con eso, el matrimonio es un parche? ¿Eso es? Pues obviamente que ¿cómo te va a ir? Es lógica. El que siembra para la carne, Gálatas, de la carne ¿qué va a cegar? Corrupción. Y el que siembra para el espíritu. Entonces, imagínate, dos jóvenes que iniciaron en la tentación, ¿cómo les va a ir? Por favor, a ver, entonces, otra vez, recapitulemos, Tú dices que el matrimonio es bueno, sí. ¿En qué punto es bueno? En el punto como Dios lo dice. No es en tus términos. El matrimonio hoy está bien desfigurado. Es primero, nos conocemos, nos juntamos a ver si funciona, ¿verdad? Probamos toda la cosa. Ya como que decidimos como que echarle un poquito más de candela, pues ya nos casamos. Ese es el típico pensamiento gringo, que eso lo ha retomado ahora los mexicanos, ¿verdad? Entonces, ¿no? ¿Qué tal si no me gusta? ¿Qué tal si no nos entendemos? Pues esa es la aventura del matrimonio. Dos universos que se van a unir y que obviamente no son iguales. Y ese es el punto. Cristo va a hacer que sean una sola carne. ¿Ok? Ese es el punto. Pero querer hacer funcionar el matrimonio en el pecado es como querer hacer funcionar un auto con agua. Lo voy a leer ese pasaje nuevamente, traducción viviente del último. Todo lo que es bueno y perfecto desciende de a nosotros de parte de Dios, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. O sea, como Dios ha dicho, así funciona. Así funciona, hermanos.
Entonces, ¿en el matrimonio cristiano nunca hay problemas? Pues obviamente que sí, si no, 1 Corintios, capítulo 7, pues no estaría. 1 Corintios, capítulo 13, pues no estaría, porque el matrimonio, pues, no tiene ningún chiste, ¿no? No, hay problemas. Hay problemas. Entonces, nunca podemos echarle la culpa a Dios de la tentación, hermanos, ni pensar que la prueba que se damos a ella. Debemos resistir el mal y siempre culparnos a nosotros mismos u otros que nos tientan, pero nunca debemos culpar a Dios. Dios permite que te tienten, pero recuerda que Dios no te está tentando, Dios te está probando, pero es mi concupiscencia la que a veces cambia las cosas. A ver, ¿quién inicia algo queriendo hacer el mal? Nadie. O sea, tú inicias un negocio pensando, voy a fraudear, voy a robar a mis clientes. ¿Inicias un negocio así? Es obvio que no. Voy a iniciar mi matrimonio porque quiero golpear a mi esposa. ¿Alguien tú piensas que va a iniciar así? Es obvio que no. En el proceso se mete el pecado. El consejo de la mamá, el consejo del papá, el consejo del padrino, el consejo del amigo. No, ponle unos. Pues para que se aquiete, que sepa quién manda. Porque no, ¿cómo se te va a subir las barbas? No, ponle una hasta aquí. Ah, no, sí, tienes razón, ¿no? Pues que vean mis conejos, que vean que yo aquí mando en esta casa. Y entra el pecado. Consumas el pecado y queda luz. La muerte. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa muerte? Separación. Eso significa muerte, separación. ¿Qué pasa? Empiezas a fracturar tu matrimonio. ¿Te das cuenta? Dios tiene la culpa. No. La tienes tú. Porque tú decidiste caer ahí. En vez de buscar consejo con esas personas de la calle o del mundo, ¿por qué no vas a la escritura? Bueno, es que pues yo no le entiendo. Para eso está la iglesia, donde hay apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Para eso está la iglesia. No, es que me da pena. Eso te va a llevar a tu destrucción. ¿Te das cuenta? O sea, al final, el que está decidiendo esas cosas, ¿quiénes son? Nosotros lo estamos decidiendo. Isaías 45:5. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Y yo Jehová soy el que hago todo esto. Lo voy a leer en el lenguaje actual ese pasaje. Yo he creado la luz y la oscuridad. Yo hago el bien y envío la desgracia. Yo soy el único Dios y solo yo hago todo esto. ¿Qué quiere decir entonces? Que Dios también puede hacer que alguien entre en pobreza. No es que Dios no pueda hacer eso. Sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tal vez ciertas gentes lo necesitan. Están confiando tanto y tanto en sus fuerzas, Dios lo tira en cama. Por eso, hermanos, cuidado con confiar en nosotros mismos, porque Dios te va a hacer ver y nos va a hacer ver que no somos nada. Entonces aquí no dice que Dios hace el mal, sino que debemos entender que quiere decir que Dios ordenó que ese mal resultara de las decisiones voluntarias de sus criaturas. Es decir, nosotros cometemos en tentación, Dios sabe qué consecuencia va a venir para ti. Y aún en esa consecuencia, Dios va a estar contigo. Ok, punto número 3. Dios es el que juzga a las criaturas por el mal que hacen. Y muchos pasajes bíblicos afirman esto. Voy a irlos leyendo rápidamente porque ya se me acabó el tiempo. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas las cosas y así todas estas fueron
cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. O sea, ¿de qué está hablando Isaías aquí en este pasaje? Está hablando de personas que tal vez tienen para darle a Dios, pero su corazón está tan apartado. Entonces, una persona que está tan apartado de Dios, no importa cuánto haga. Su buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degallase un perro. Está hablando de animales inmundos. El que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios. Y traeré sobre ellos lo que temieron. O sea, porque a veces Dios no permite ciertas cosas en nuestra vida porque sabe que no las soportarías. Dios nos conoce y sabe que no las soportaríamos. Pero de que a veces tienen que venir consecuencias, tienen que venir. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. ¿Cómo dice? Y escogieron lo que me desagrada. O sea, al final, Dios nos pone su palabra. Y todo este tiempo que estamos invirtiendo, Dios nos está hablando, enseñando. Al final, cuando tú sales de aquí, tú escoges qué vas a hacer. Pero ten en cuenta, si hay algo que Dios te está diciendo, y parece disco rayado en la iglesia, ¿no? Te lo repite, te lo repite, te lo repite, te lo repite, te lo repite. Y tú dices, no sé por qué me dicen, pero yo voy a elegir esto. Ok, está bien, lo eliges. Pero atente a las consecuencias. No digas, es que todos. No, tú. ¿Tú elegiste hacer eso? Dios ya te habló, ya te dijo, te repitió. ¿No quieres? Ok, está bien. Dios va a decir, sí, está bien. ¿No quieres? Ok, pero aquí te van las consecuencias. Mira, lo voy a leer, ese último pasaje en traducción viviente. Cuando nadie quiere entender, dice, yo les enviaré grandes dificultades. Todas las cosas que ellos temían, les van a venir. ¿Qué es lo que más temes? ¿Quedarte sin trabajo? ¿Enfermarte? ¿Ir al hospital? ¿Es lo que más le temes? ¿Qué es lo que más le temes? Yo un día soñé, pastor, que no tenía nada que agarrar. Cuando los llamé, no me respondieron, dice ahí. Cuando les hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente, dice ahí. O sea, sabes que no está bien lo que estás haciendo, lo sabes. Eso es pecar deliberadamente, ¿sabes? Pues yo sé que no está bien esto, pero es mi derecho. Bueno, ante mis propios ojos, y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. De modo similar, hermanos, leemos más pasajes sobre esto. La culpa del mal, hermanos, siempre recae sobre la criatura responsable, sea hombre o sea mujer. La criatura que hace el mal siempre merece castigo. Ok, voy a ver ese último punto y aquí acabamos porque ya se me acabó el tiempo. Hermanos, número 4. El mal es real. ¿Por qué digo esto, hermanos? Que el mal es real. Porque por allí hay una corriente diciendo que lo que hagamos, lo que hacemos no tiene trascendencia. Por lo tanto, como no tiene trascendencia, nosotros no trascendemos. Y como no trascendemos, el cielo y el infierno es un producto de la imaginación. Hay por ahí una filosofía así, que solo somos pura energía, buena y mala, ¿no? Es lo que dicen ellos. Bueno, el mal es real, no es una ilusión. Y hacer el mal te daña a ti y daña a otros. ¿Qué quiere decir? Bueno, entonces muchos pueden llegar a esta afirmación.
como Dios usa el mal para hacer lo que Él quiere y hacer su propósito, pues no importa lo que yo haga. Al final, Dios, ¿qué? Va a hacer su propósito. Tienes una parte de razón, pero al final, quien se pierde las bendiciones, eres tú. Y el ejemplo claro es Sansón. Sansón siempre eligió hacer lo que a Dios le desagradaba. ¿Cumplió el propósito de Dios? Sí, sí lo cumplió. Liberó a Israel. Pero ¿cómo llegó ahí? Sin ojos. Como un animal porque lo pusieron en un molino.